Hola, buen día a todos. Hoy vamos a ver los tipos de reacciones que tenemos. Es un tema de química clave para el examen Comipems, para otros exámenes también, sobre todo para los exámenes de preparación. Vamos a ver el tema rápidamente y al final les coloco 5 preguntas que una de ellas viene en la guía de Comipems para resolverla y algunas que he visto en otras guías y en exámenes incluso. Entonces van a servir para practicar, para el día de su examen poder sacar un muy buen resultado. Recuerden, la educación es la clave y no necesitamos nada más que internet para seguir estudiando. Los felicito por seguir estudiando aquí, no se pierdan, vamos a comenzar. Bien, un repaso general. Los componentes de una ecuación química son los siguientes. De entrada, para saber qué es una ecuación química tenemos una serie de compuestos aquí con sus formulitas como las vemos. Y tenemos una flecha muy característica de los tipos de reacción. Entonces, esa flecha nos marca si está en dirección siempre a los productos. Nos quiere decir que la reacción va en ese sentido. Los reactivos serán los que estaban al inicio y los productos después, ¿sí? Otra cosa, los subíndices aquí los tenemos y están de color verde. Nos dice cuántos átomos hay en una molécula. Recuerden, el átomo es como el hidrógeno, el azufre, el fósforo. Tenemos la tabla periódica de los elementos, son elementos. Un solo átomo. Mientras que una molécula está compuesta por varios átomos. Aquí como tenemos el óxido de sodio, es una molécula que tiene oxígeno y 2 sodios. Tiene esos 3 átomos. Mientras que los coeficientes, estos de color azul, nos van a indicar la cantidad de moléculas. Una molécula de estas tiene un cloro y un hidrógeno. Pero tenemos aquí 2 moléculas de estas iguales. ¿De acuerdo? Bueno, eso era solo un repaso. Aquí también vamos a ver el estado de agregación que vemos de rojo, ¿sí? Sólido, una S, una L, líquido y una G, pues gas. A veces les colocan un AC que significa en solución acuosa, ¿de acuerdo? Vale, eso fue el repaso nada más. Vamos a tener dos tipos de clasificación. La primera es la más común y en la segunda es algunas que colocan en las respuestas. Solo son algunos tipos. Entonces la primera es la clasificación por cómo se transforman las estructuras. En este caso, los átomos reactantes se reorganizan y producen sustancias distintas, que pueden ser o más simples o más complejas que las originales. Y aquí podemos distinguir 3. La síntesis, la descomposición y la sustitución. ¿Vale? Son 3 tipos de reacciones características. Vamos a verlas. La primera de ellas es la reacción de síntesis. En este caso tenemos que a partir de sustancias más sencillas se forma una más compleja. Aquí tenemos las sencillas por complejas, recuérdenlo. Tenemos el A, tenemos el B y que están formando AB. Aquí tenemos el ejemplo más claro que es cuando tenemos un fósforo más oxígeno, formamos este fosfato, que es más complejo que los anteriores. Este suele liberar energía al formar este nuevo enlace. Puede variar, no siempre son exotérmicas, pero puede ser así. En cambio, la descomposición va a ser lo contrario a la anterior. Tenemos una sustancia compleja que se va a romper en 2 más sencillas, ¿de acuerdo? 2 más sencillas. Y aquí tenemos de ejemplo esta molécula más grande que se va a transformar en 2 más sencillas. Y es muy sencillo porque lo puedes reconocer así a simple vista, aunque no conocieras qué tipo de compuestos son estos. Suele requerir energía para poder romper el enlace que se había hecho antes. Entonces son endotérmicas, en general, no todas. Siguiente, reacción de sustitución. Aquí se intercambia un átomo o un grupo de átomos, a los que se les suele llamar iones, aniones o cationes, entre una sustancia y otra. Vemos aquí, A está libre, pero en los productos A está unida a B, ¿sí? Pero B estaba unida a C y ahora C está sola. De tal forma que lo único que pasó fue que B sustituyó a C por A. Esta es una clásica relación de parejas y un amigo o una amiga, donde uno se sustituye y simplemente el otro queda solo y ahí queda la nueva pareja. Bueno, es un chiste, pero espero les ayude a recordarlo. Y la doble sustitución es exactamente lo mismo, pero en lugar de sustituir solamente uno, se sustituyen 2. Aquí A está con B y después A está con D. Aquí C está con D y en los productos C está con B. Entonces tenemos 2 parejas y dicen, me gusta más tu novia que la mía, pero a mí me gusta más tu novia, entonces se intercambian sus novias o novios.
Igual es un chiste, pero espero les quede claro eso de la doble sustitución. Estas son muy sencillas de reconocer: sustitución, doble sustitución, descomposición y síntesis. Los ejemplos de aquí abajo son: tenemos zinc más ácido clorhídrico y vamos a formar este cloruro de zinc más hidrógeno. Tenemos un claro ejemplo de una sustitución simple, donde el hidrógeno fue sustituido por el zinc. Y en la que sigue tenemos una doble sustitución, donde el potasio fue sustituido por el sodio y al revés, se intercambiaron esos aniones y cationes. Si lo ven, si no lo ven, pausen el video, pónganle atención, subrayenlo porque vamos a hacer algunos ejercicios al final. Bien, continuemos. Según el tipo de productos formados, esto ya es otra clasificación. La anterior es síntesis, descomposición y sustitución, que incluye doble sustitución. Ojo, también la suelen llamar desplazamiento y doble desplazamiento, dependiendo quién haya hecho su examen ahí, así es que ténganlo en cuenta cuando vayan a resolver esas preguntas. Los siguientes tipos ya no son tan sencillos de distinguir. Los anteriores, aunque no hubieran visto este video, tal vez podrían distinguirlo o deducirlo, ¿no? Ustedes mismos en su examen. Estas son un poco más complejas, porque depende de los productos formados y se requiere evaluar la naturaleza de los reactivos y los productos. Por eso es que es un poco más complicadilla. Pero no es tanto, ahorita lo vamos a ver. Primero tenemos reacción de combustión, reacción de precipitación, óxido de reducción y ácido base. Sí, por supuesto que hay más, pero no las vamos a ver porque no suelen venir en su examen. Si se van a dedicar a la química, no se preocupen, van a tener clases de sobra de esto. Si no se van a dedicar a nada que tenga que ver con la química, pues igual no les hace tanta falta verlo, ¿no? Comencemos. Primera, reacción de combustión. Aquí participa el oxígeno y muy característicamente libera energía en forma de luz y calor. Muy característico que lo asociemos con el fuego, con la lumbre, con un incendio. Eso es una combustión. En todos los casos se produce un óxido y en algunos casos se produce agua. Así las podemos reconocer nosotros. Vean, aquí tenemos el magnesio. Va a entrar el oxígeno y vamos a formar un óxido de magnesio. El magnesio funciona como combustible. ¿Qué es el combustible? Pues lo que se va a quemar, como cualquier combustible que se imagina. El oxígeno va a ser el carburante, lo que va a estar quemando al combustible. Y obviamente el producto pues será ya el compuesto carburado, calcinado, quemado u oxidado, como lo quieran ver, dependiendo del tipo de reacción. Algo muy importante que hay que tener en cuenta, que ustedes ya sabían, pero que a veces se nos pasa cuando lo leemos así en claro, requiere un aporte de energía inicial. Si nosotros dejamos una hoja de papel en nuestro escritorio, no le va a pasar nada, no va a empezar a incendiarse de la nada. Requiere un aporte inicial de energía. Nosotros podemos agregarle un cerillo ahora a esa hoja y se puede quemar hasta que termine toda la hoja de quemarse, incluso se puede quemar la casa. No lo hagan. Pero solita no se quemaría, requiere un aporte inicial de energía. No podría quemarse por sí misma. La reacción de combustión es muy característica porque requerimos un material. Ese material es esto de aquí abajo. Aquí tenemos un material de carbonos con hidrógenos. Para poder hacer la combustión, nosotros requerimos un aporte de oxígeno. Y ese aporte de oxígeno va a mantener el fuego hasta que se consuma todo el combustible. Si nosotros colocamos aquí un vaso de cristal, el fuego se va a apagar porque no va a tener este aporte de oxígeno. Entonces, sin oxígeno el fuego no se puede mantener. Al igual que si nosotros terminamos el combustible, que sería todo esto, pues tampoco se puede mantener. Y al final lo que vamos a obtener de esa combustión será ese carbono que aquí estaba con hidrógenos, ahora con oxígenos. Será nuestro producto. Y aquí vamos a obtener el hidrógeno igual, pero ahora con oxígeno. Todo esto ya son los productos de la combustión. Bien, eso es la combustión, ahí recuérdenlo bien. Siguiente reacción, precipitación. Aquí tenemos sustancias que son líquidas o que están disueltas en agua y al final de la reacción forman un sólido. Aquí hay que poner atención en lo que decíamos sobre estos estados de agregación de la materia. Si los observan, aquí los voy subrayando. Vean cómo tenemos en cada uno que nos indica. Aquí tenemos AC, que si recuerdan les mencioné que era solución acuosa.
es decir, está disuelto. Y luego cuando se agrega el siguiente compuesto, uno se forma en sólido y el otro se queda en líquido. Podemos verlo aquí. Tenemos la solución con muchas de las sustancias. Después se empieza a precipitar hasta que formamos ese compuesto sólido. Y aquí queda el agua. Eso sería una reacción de precipitación. ¿Cómo suelen relacionarla en los exámenes? Vean los estados de agregación. Si hay la formación de un sólido a partir de un líquido, puede que sea una reacción de precipitación. Siguiente reacción. Óxido-reducción. Se hace un intercambio de electrones. Ojo, esta es la clave, los electrones. ¿Se acuerdan de los electrones de valencia? Del estado de oxidación, de que el fierro puede trabajar con +2 o con +3. Todo eso aquí lo tenemos que tener en cuenta y nos va a servir de mucho cuando veamos el balanceo de ecuaciones por método redox, ya que justamente se aplican todas esas cosas. Aquí suelen formar compuestos coloridos y gases, los vemos mucho en Facebook, en YouTube, videos de reacciones químicas que se ven muy bonitas y pues se suelen compartir. Bueno, aquí tenemos el cobre y tenemos un ácido nítrico que se va a estar cambiando y vamos a obtener dos compuestos, uno que es gas café de olor penetrante y este óxido que es de color azul. Entonces ahí podemos ver una reacción bastante interesante. Como ejercicio, les recomiendo a ustedes que saquen los estados de oxidación de cada uno de estos compuestos, de cada uno de sus átomos. Recuerden que las moléculas, esto es una molécula, bueno ahí son dos, esta es otra molécula, esta es otra y esta es otra. Si no nos pone que tenga una carga, por ejemplo que tuviera un calcio 2+, si no nos coloca este 2+, quiere decir que su carga neta es 0, 0, 0, 0, 0. Aquí por ejemplo tenemos el cobre, está solito el cobre, por lo tanto el estado de oxidación del cobre es 0. Aquí tenemos 3. El hidrógeno siempre trabaja con +1. El oxígeno trabaja con -2. Y para que nos dé 0 tendríamos que hacer la suma. Pero aquí tenemos 3 oxígenos. Entonces tenemos 3 por 2, 6. -6 en total. -6 y +1 nos quedaría -5. Y como sabemos que debe dar 0, el nitrógeno tiene que trabajar con +5. ¿Sí? Hagan ese mismo ejercicio con cada uno. Recuerden que todos tienen que dar 0. Y pónganme en los comentarios quién fue el que se oxidó y quién se redujo. Ojo, aquí este estaba un poco complicado. Yo siempre me hago bolas con esto y por eso puse este esquemita. Óxido-reducción. Tenemos dos moléculas. Aquí tenemos aluminio, que su carga debe ser 0 porque está solita y porque no nos pone que tenga carga. Y tenemos el cloro, que su carga debe ser 0. Después de la reacción, su carga es +3. Y su carga es -1. Quiere decir que este se hizo más positivo y este se hizo más negativo. El azul, al hacerse más positivo, se oxidó porque perdió electrones. Al hacerse positivo, pierde electrones. Si vemos que tenemos aquí esta carga 3+, entonces quiere decir que perdió electrones. Y aquí tenemos 1-. Este se redujo. Antes trabajaba con 0, ahora trabaja con -1. Entre más negativo se vuelva, más se habrá reducido. Si por ejemplo pasara de -1 a -4, se habría reducido todavía más. O en el caso del aluminio, si en lugar de pasar a +3 pasara a +5, se habría oxidado aún más. ¿Sí? Tomen eso como clave de cuándo se oxida, cuándo se reduce. Para que lo tengan en cuenta, esta también suele ser pregunta de óxido de reducción que vamos a ver más a fondo después. Última y nos vamos. Reacciones de ácido-base. Aquí hay que recordar muy bien la clase de pH porque justamente participa un ácido y una base. Si recordamos, cuando tenemos un pH de 7 es exactamente neutro y ese pH le pertenece al agua. Si ese pH es menor que 7, entonces lo consideramos ácido. Conforme se acerque más a 0, será más ácido. De tal forma que un pH de 6.5 es menos ácido que uno de 2, por ejemplo. Y a su vez es todavía más ácido un pH de 1. Y así nos seguimos.
En cambio, si lo vemos por el lado contrario, una base sería aquella solución que tenga un pH mayor que 7. Si lo tiene de 7.1 ya es una base. Si lo tiene de 8 es una base más fuerte. Si lo tiene de hasta 14 podríamos tener una base muy fuerte. También suelen llamarse reacciones de neutralización cuando están reaccionando un ácido y una base. Y ojo, aquí requerimos un poco de nomenclatura porque hay que reconocer cuándo es un ácido y cuándo es una base. La anterior clasificación requería solamente distinguir sustitución, descomposición, doble sustitución. Era muy sencillo y no tenías que conocer muy bien a los compuestos. Aquí sí que requieres conocerlos y es relativamente sencillo. Miren, ¿cómo reconozco un ácido? Porque tiene una H al inicio. Este es un ácido clorhídrico. Ojo, que el agua también tiene un H al inicio, pero la molécula del agua sí que la deben conocer. Ahí no hay de otra. Es el H2O. Ahora, ¿cómo le hago para reconocer a una base? Pues vamos a ver que tiene un OH al final. Este OH es muy característico y se llama hidróxido. De tal forma que yo lo podría mencionar como hidróxido de sodio, hidróxido de calcio, de potasio, dependiendo de lo que tenga. Cuando reacciona este OH con este H, entonces se va a ver una doble sustitución y aquí el cloro y el sodio se van a mantener juntos formando una sal y aquí una H más otra H con una O nos va a formar el H2O. Esta reacción también se le llama de neutralización porque aquí tenemos un pH de 7. Recordar, tenemos un ácido, una base y forman una sal más agua. Si tenemos ácido y base será una reacción ácido-base y además está neutralizando. Estamos teniendo un pH de 7 que es neutro. ¿Sí? Hay que reconocerlo ahí. Esos son los tipos de reacciones. Les recomiendo que lo repasen. No requieren aprendérselas todas. Requieren entender cómo reconocerlas. Vamos a hacer algunos ejercicios. Les voy a colocar a ustedes 5 ejercicios y al final les coloco un reto. Ustedes van a leer la pregunta y en cada una van a pausar el video. Contestan la pregunta, escriben la respuesta ahí en una hojita que tengan o en su teléfono, o la recuerdan y después vemos las respuestas. Bien, vamos con la primera. Este es nuestro reto de hoy. ¿Qué tipo de reacción ocurre cuando agregas mentas a una Coca-Cola? Veamos ahí lo que ocurre. Busquen videos en internet, verán que hay un montón de videos parecidos. Y hay accidentes incluso, así que si lo llegan a ustedes a hacer ese experimento, aléjense de esa Coca-Cola corriendo porque puede explotar. No suele ser tan grave, pero lo mejor es no arriesgarse. Tengan mucho cuidado si van a hacer ese tipo de experimentos. No le hagan bromas a las personas mayores, por supuesto que no. Se los dejo. ¿Qué tipo de reacción ocurre? De entrada, ¿cuáles son los reactivos? ¿Cuáles son los productos? ¿Hay una doble sustitución, una oxidación? ¿Qué me dicen? Déjenlo en los comentarios. Les mando un saludo y muchas gracias. Por cierto, las respuestas de las preguntas anteriores están en la descripción. No vayan a la descripción si no las han contestado ustedes. Revísenlas. Mucho éxito, chicos, en su examen. Hasta la próxima.